Hola, hola, bienvenido a otro podcast más. Te saluda tu amigo Francisco Linaje. Te traemos otro podcast más. Este podcast se titula Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin más preámbulo, vamos al tema. El tema de la fe a veces resulta difícil de comprender. La mente del hombre está conectada con su esfuerzo y los logros que por sí mismo puede alcanzar. El hombre piensa que por su propio esfuerzo, por sus propias fuerzas puede hacerlo todo. El hombre dice: con mi trabajo, con el dinero que yo tengo, yo puedo hacer muchas cosas. Pero no es así. Hace algunos años, estudiando el tema de la fe, me encontré con un relato que me impresionó y que me gustaría compartirlo con cada uno de ustedes. Cuentan que había un experto equilibrista que podía caminar sobre una cuerda extendida en el aire y hacer arriba diversas piruetas y maniobras. Un día intentó hacer algo maravilloso. Extendió una cuerda de un lado al otro de las cataratas del Niágara y se propuso caminar sobre la cuerda. La multitud de espectadores esperaba ansiosamente la osada hazaña de este equilibrista. Desde las alturas, él le preguntó a la multitud: ¿cuántos creen que yo puedo caminar de un lado a otro? Al escucharlo, todos los visitantes afirmaron: sí, creemos. Con seguridad el hombre cruzó de un lado a otro y la multitud le aplaudió fuertemente. Después él le preguntó: ¿cuántos creen que yo puedo pasar de un lado a otro, pero además con una carretilla por delante? Todo el mundo se asombró, pero dijeron: sí creemos. Y el equilibrista no les decepcionó, cruzó de un lado a otro con la carretilla por delante. Esta vez los gritos de admiración fueron mucho mayores que en la primera hazaña. El hombre no quedó satisfecho, le preguntó a la multitud: ¿cuántos creen que yo puedo cruzar con una carretilla llena de ladrillos? Y una vez más gritaban: sí creemos, sí creemos. El hombre logró hacerlo y la gente se volvió loca de asombro y alegría. Todos aplaudían y gritaban. Una vez más el experto equilibrista inventó una nueva maravilla y les dijo: ahora les enseñaré mi truco más peligroso. ¿Cuántos creen que puedo cruzar de un lado a otro con una persona metida en la carretilla? Todo el mundo gritaba a coro con más fervor que antes: sí creemos, sí creemos. Entonces el trapecista le hizo la pregunta clave: ¿hay algún voluntario que quiera subirse a la carretilla? Esta vez nadie respondió. Muchas veces como cristianos solemos decir que tenemos fe. Sin embargo, es muy probable que nuestra vida real sea más parecida a la del espectador que a la del equilibrista. Pensemos en la pregunta final de este relato: ¿hay algún voluntario para subirse a la carretilla? Bueno, es reflexionar si alguno de nosotros podría ser aquel voluntario valiente y con fe que confía en el experto equilibrista. ¿Cuánta fe tenemos en realidad? Hazte la pregunta, ¿cuánta fe tienes? ¿Cuánta fe tienes en realidad? ¿Verdad? Porque a veces estamos coreando: sí, Dios puede hacer la obra, Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro. Pero cuando nos toca a nosotros subirnos a la carretilla, la fe verdadera resulta difícil para muchos cristianos. Subirse a la carretilla no es tan fácil como parece. La Biblia menciona: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1, por ahí nos dice este pasaje. Este pasaje de la Biblia nos muestra que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos, es decir, primero creemos y luego vemos. Pero el ser humano en su interior suele decirse que es mejor ver para creer. Por tanto, la fe es la convicción de ver con ojos espirituales algo irreal para muchos, mas no así para el que cree. Si usted tiene fe, se sube a la carretilla; si no la tiene, se quedará inmóvil mirando. Por supuesto que el equilibrista por excelencia es Dios.
y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Según Hebreos 11:6, la fe es el ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. La fe siempre cree y no tiene espacio para la duda. La fe que agrada a Dios está basada en la seguridad, plena convicción y esperanza de que Él hará lo que le pidamos. Así como sus hijos le piden algo a su padre y están confiados en que su padre les va a cumplir aquel deseo, como hijos de Dios estamos llamados a crecer en la fe, estar convencidos y entregados totalmente en las manos de Dios. Activa nuestra fe. Dios mueve nuestra fe desde su trono y la valida cada día, y realmente, si realmente se la pedimos, lamentablemente la incredulidad, no hay espacio para la fe. Subirse a la carretilla del experto equilibrista es un desafío que se nos presenta día a día en nuestra vida, ya que muchas veces el temor y la ansiedad son los enemigos que hacen que la fe falte. Nos envuelve fácilmente y dudamos con frecuencia. Jesús tuvo que amonestar a sus discípulos por falta de fe en distintas oportunidades. Al apóstol Pedro, cuando caminó sobre el agua y empezó a hundirse, le dijo. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así te dice el Señor, ¿por qué has dudado? Mateo 14:31 por ahí nos dice. Nosotros nos enfrentamos todos los días a esta experiencia que vivió el apóstol Pedro. En un día normal nos mostramos preocupados y atemorizados por los problemas económicos, de salud, de trabajo, de familia, etc. Tenemos fe, debe ser una decisión seria de todos los días. Hablando de Abraham, el padre de la fe, el apóstol Pablo escribió: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4:19. Para la mente natural era imposible que se pudiera cumplir esta promesa a Abraham, pero él no se preocupó de tal imposibilidad. Abraham tomó la decisión de tener fe y no dudar nada. De acuerdo a lo mencionado por Pablo, Abraham no le dio importancia a la manera en que Dios cumpliría su promesa. Él no pensó en los obstáculos que tenía esta promesa ilógica. Él simplemente no consideró los obstáculos ni pensó en ellos. Su confianza estaba totalmente puesta en Dios y en la promesa que Dios le había dado. Muchas gracias, mis amigos. Así los dejamos con este podcast. Muchas gracias por su atención. Les saluda su amigo Francisco Linaje y síganos escuchando por ahí con más podcasts aquí en Spotify. Muchísimas gracias por escucharnos. Dios te bendiga mucho.